Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Marcos capítulo 2 y 3 registran 5 controversias entre Jesús y los líderes religiosos. En la lección de esta semana, cuando Jesús llega a Jerusalén, protagoniza 6 nuevas controversias con los dirigentes religiosos. Estas 2 series de controversias actúan como paréntesis, una al comienzo y otra al final del ministerio terrenal de Jesús. Cada serie de controversias tiene que ver con asuntos importantes para la vida cristiana. Las instrucciones de Jesús, aún en estas situaciones polémicas, orientan a los creyentes tanto en asuntos fundamentales de la fe como en cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. Los líderes religiosos acuden a confrontar, tratar de confundir y derrotar a Jesús, pero sin éxito. Parte de la lección de esta semana incluirá analizar precisamente qué hace que las personas se opongan a Dios y, a su vez, considerará qué pueden hacer los cristianos para superar los prejuicios y hablar al corazón de quienes resisten el llamado del Espíritu. En Marcos capítulo 11, el ministerio de Jesús tendrá lugar en Jerusalén durante la Pascua, marzo-abril. En este video y en las diferentes secciones observaremos que los hechos registrados en Marcos capítulo 11 al 16 cubre poco más de una semana. La velocidad narrativa ha disminuido marcadamente. Los primeros 10 capítulos cubren aproximadamente 3 años y medio. Esta desaceleración apunta a la importancia de estas escenas finales. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, la entrada triunfal en Jerusalén. Segundo, un árbol maldito y un templo purificado. Tercero, ¿quién dijo que podías hacer eso? Cuarto, deberes terrenales y resultados celestiales. Quinto, el mandamiento más importante. La entrada triunfal en Jerusalén. Iniciaremos nuestro estudio leyendo un resumen del relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y haremos un breve relacionamiento con la profecía de Zacarías capítulo 9. Jesús se acerca a Jerusalén y envía a 2 discípulos por un pollino atado. Les indica que si alguien pregunta, digan que el Señor lo necesita. Ellos encuentran el pollino y lo llevan a Jesús, quien se monta sobre él. La gente extiende mantos y ramas en el camino, aclamando «Hosana» y bendiciendo al que viene en el nombre del Señor. Jesús entra en Jerusalén, mira el templo y luego se retira a Betania con sus discípulos. El anterior relato bíblico está relacionado con Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. La mitad de esta historia de Marcos capítulo 11
se refiere al envío de 2 discípulos, por parte de Jesús, a un poblado cercano para buscar un asno en el que él entraría a Jerusalén. ¿Por qué se dedica tanto tiempo a este relato? La respuesta es doble. Primero, porque demuestra las capacidades proféticas de Jesús, exaltando así la dignidad de su arribo y vinculándolo a la voluntad de Dios. Segundo, este aspecto de la historia establece una conexión con Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10, que describe al rey entrando en Jerusalén montado sobre un burro. También es reminiscente de la entrada de Salomón en Jerusalén sobre un asno, cuando Adonías trató de usurpar el trono y David ordenó que Salomón fuera inmediatamente coronado. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales iba a entrar en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Jerusalén está ubicada en una región de colinas, a una altitud de unos 740 metros. En los días de Jesús, su población era de entre 40.000 y 50.000 personas, pero ese número aumentaba en ocasión de la Pascua. La ciudad cubría una superficie de unos 125 kilómetros cuadrados, pero el monte sobre el que se erigía el templo ocupaba casi 18 de esos 125 kilómetros. El hermoso complejo del templo dominaba la ciudad. Jesús entró por el este, descendió por el Monte de los Olivos e ingresó en la ciudad probablemente por la Puerta Dorada, actualmente tapiada, en dirección al monte del templo. La ciudad entera se vio agitada por la llegada de Jesús, pues todos se daban cuenta de la relevancia de su acción simbólica. La multitud que acompañaba a Jesús gritaba «Hosanna», un término cuyo significado original era «salva ahora», pero que luego llegó a tener el sentido de «gloria a Dios». Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. El tiempo del secreto, de la confidencialidad en la que Jesús había insistido a lo largo del Evangelio de Marcos, ha terminado. Ahora Jesús entra en la ciudad mediante una bien conocida acción simbólica vinculada a la realeza. Ingresa al templo, pero por cuanto es tarde, simplemente mira alrededor y parte luego a Betania con los 12 discípulos. Lo que pudo haber terminado en una revuelta concluye, en cambio, con su serena salida de allí. Pero el día siguiente sería diferente. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cumpliendo la profecía de Zacarías, ofrece varias aplicaciones o lecciones importantes para nosotros hoy día. Primera lección: humildad en el liderazgo. Jesús, el Rey de Reyes, eligió entrar en Jerusalén montado en un pollino, un símbolo de humildad. Esto nos enseña a nosotros, como creyentes, que el liderazgo verdadero no se trata de imponerse con poder o grandeza, sino de servir con humildad. En un mundo donde el poder y la influencia son muy valorados, los cristianos estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, liderando con humildad y poniendo las necesidades de los demás por encima de las propias. Segunda lección: paz en lugar de violencia. Zacarías 9 profetiza un rey que trae paz y no guerra, y Jesús representa este reinado de paz. Los creyentes estamos llamados a ser agentes de paz en nuestro hogar, en nuestras comunidades y nuestras relaciones. En lugar de responder con violencia, rencor o conflicto, los cristianos debemos reflejar la paz de Cristo, buscando la reconciliación y el amor en todas sus interacciones.
Tercera lección. Reconocimiento de Jesús como Rey y Salvador. La multitud aclamó a Jesús como el Mesías, diciendo, «Hosana», lo que significa «sálvanos», «Dios salve». Este acto de reconocimiento es un recordatorio de que nosotros, los creyentes, debemos proclamar a Jesús como el Señor de nuestras vidas. No solo en palabras, sino en la manera en que vivimos diariamente, sometiendo nuestras decisiones, metas y deseos a la voluntad de Cristo. Cuarta lección. Esperanza en el reino venidero. Zacarías 9 menciona un reino que se extenderá de mar a mar. Esto apunta hacia la esperanza escatológica del reino de Dios, que es un reino de justicia, paz y plenitud. Para nosotros los creyentes actuales, esto significa vivir con una esperanza activa, sabiendo que, aunque enfrentamos dificultades y desafíos ahora, hay una promesa segura de un futuro glorioso bajo el reinado eterno de Cristo. Quinta lección. Una fe que se manifiesta en acción. La multitud extendió sus mantos y ramas para recibir a Jesús, mostrando su fe a través de acciones concretas. Recuerda, nosotros como creyentes estamos llamados a manifestar nuestra fe en Cristo no solo en lo que creemos, sino en lo que hacemos. Esto incluye actos de amor, servicio, justicia y testimonio en nuestras comunidades, mostrando al mundo que Jesús es verdaderamente nuestro Rey. Un árbol maldito y un templo purificado. Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 26, registra 2 eventos. El primero, la maldición de la higuera estéril. El segundo, la purificación del templo. Veamos el primer relato, la maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo Jesús les dijo, «Tened fe en Dios». En la mañana, mientras venía de Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, Jesús sintió hambre. Al ver una higuera frondosa, se dirigió a ella para encontrar tal vez algún fruto temprano. Esta acción no habría sido considerada un hurto, puesto que, según la legislación del Antiguo Testamento, uno podía comer del campo o el huerto de un vecino para satisfacer su apetito. Pero no encontró fruto, y dijo al árbol, «Nunca más coma nadie fruto de ti». ¿Qué significado tiene el anterior relato bíblico sobre la higuera frondosa que se seca? Este relato posee 2 significados. Primero, la higuera seca es un símbolo de Israel. Segundo, la historia de la higuera es una advertencia para los creyentes actuales. En cuanto al primer significado, la higuera seca es un símbolo de Israel. La higuera es a menudo vista como un símbolo de Israel en el Antiguo Testamento. Israel, representado por la higuera, tenía la apariencia de ser espiritual. Se veía frondosa, pero no producía fruto verdadero, justicia, fidelidad a Dios.
Jesús utiliza la maldición de la higuera como una parábola viviente para ilustrar el juicio sobre una religión que es solo de apariencias, sin fruto verdadero. En cuanto al segundo significado, la historia de la higuera es una advertencia para los creyentes actuales. La maldición de la higuera también sirve como una advertencia para los creyentes de todas las épocas. La fe sin fruto, sin obediencia, sin amor, sin justicia, es estéril y, en última instancia, condenada. Dios busca en sus seguidores no solo la apariencia de devoción, sino frutos genuinos que provienen de una relación viva con Él. Este relato de la higuera nos deja una gran lección. Debemos examinar nuestra vida espiritual. La maldición de la higuera nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. Como la higuera que tenía muchas hojas, era frondosa pero no tenía fruto, es posible tener una apariencia externa de devoción sin producir el fruto que Dios desea: amor, justicia y santidad. Los creyentes debemos examinar nuestra vida para asegurarnos de que nuestra fe no es solo superficial, sino que da frutos visibles en sus acciones y relaciones. Maldecir la higuera era una acción atípica y extraña de parte de Jesús, pero lo que acontece inmediatamente después es más impactante aún. Veamos el segundo relato, la purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones»? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Lo que sucede luego tuvo lugar probablemente en el atrio de los gentiles, donde tenía lugar la venta de animales para los sacrificios, una novedad implementada poco antes por Caifás. Jesús expulsa a los vendedores para restaurar el culto reverente. Su acción es una afrenta directa contra los que estaban a cargo del sistema del templo. Jesús vincula dos pasajes del Antiguo Testamento en su dura reprimenda contra el profano tráfico. El primer pasaje es del libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículo 7. Jesús recuerda lo dicho por el profeta Isaías. Insiste en que el templo debe ser una casa de oración para todos los pueblos, incluyendo enfáticamente a los gentiles. El segundo pasaje es del libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 11, donde se advierte sobre los líderes que han convertido el templo en una cueva de ladrones. Más tarde, al final de esta asombrosa jornada, Jesús abandona la ciudad junto con sus discípulos. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. ¿Qué significado tiene el anterior relato bíblico sobre la purificación del templo? Este relato posee dos significados. El primero habla de la purificación del lugar de culto. Segundo, habla del juicio contra la religión corrupta. En cuanto al primer significado, la purificación del lugar de culto, Jesús no solo estaba denunciando la corrupción del comercio en el templo, sino que estaba purificando el lugar de culto.
El templo, que debía ser un lugar santo y dedicado a la oración y a la presencia de Dios, había sido profanado por la codicia y la explotación. Jesús restauraba el propósito original del templo como un lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. En cuanto al segundo significado, el juicio contra la religión corrupta. Al igual que con la higuera, la purificación del templo es una acción simbólica que refleja el juicio de Dios contra una religión que ha perdido su verdadera esencia. El enfoque en el comercio y las ganancias había reemplazado el enfoque en la adoración sincera y la justicia, algo que Jesús rechaza enfáticamente. Este relato nos deja dos lecciones. La primera, debemos priorizar la pureza y la reverencia en la adoración. La segunda, debemos ser agentes de renovación y justicia. En cuanto a la primera lección, la purificación del templo nos enseña la importancia de mantener la pureza en nuestra adoración y pureza en nuestra vida espiritual. En un contexto moderno, en el cual vivimos, esto puede implicar evitar que prácticas comerciales, intereses personales o distracciones mundanas corrompan nuestra adoración y servicio a Dios en nuestras iglesias. La iglesia y nuestras vidas deben ser casas de oración y templo del Espíritu Santo centradas en Dios, y no en el beneficio personal o la rutina vacía. En cuanto a la segunda lección, al igual que Jesús purificó el templo, los creyentes estamos llamados a ser agentes de renovación en nuestras comunidades y en el mundo. Esto implica desafiar y erradicar la injusticia, la hipocresía y la corrupción donde sea que nos encontremos. Nosotros los cristianos debemos trabajar para que nuestro entorno refleje más el reino de Dios, promoviendo la justicia, la verdad y la integridad en todas nuestras esferas de influencia. Recuerda, en esta historia, la higuera y el templo están en paralelo. Jesús maldice la higuera, pero purifica el templo, dos acciones opuestas. Pero la ironía consiste en que los dirigentes religiosos se complotarán ahora para matar a Jesús, y esa acción significará el fin de los servicios del templo, los cuales hallaron su cumplimiento en Jesús. ¿Quién dijo que podías hacer eso? La autoridad de Jesús. Leamos Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué desafío plantearon los líderes religiosos a Jesús y cómo respondió él? Veamos la respuesta de este gran interrogante.
Un día después de que Jesús limpió el templo, los líderes religiosos lo confrontan en sus atrios y le preguntan con qué autoridad había actuado el día anterior. Ellos no pretenden escuchar la verdad, sino entramparlo. Si Jesús dice que su autoridad proviene de Dios, ellos negarán que un simple carpintero de pueblo tenga tal autoridad. Si él dice que su autoridad es humana, lo despreciarán como a un tonto. Pero Jesús percibe la trampa y les dice que contestará su pregunta si ellos responden primero una suya. Lo que les pregunta es si el bautismo de Juan el Bautista provenía de Dios o de los hombres. Ellos se dan cuenta al instante de que son ellos quienes han sido entrampados. Si admiten que ese bautismo provenía de Dios, Jesús les dirá: ¿por qué no le creyeron? Si dicen que fue una iniciativa humana, temen la reacción de la gente. Así que mienten y responden que no saben. Esto da a Jesús la oportunidad de rehusarse a contestar la pregunta de ellos. El anterior relato tiene las siguientes aplicaciones para nosotros, los creyentes actuales. Primero, nos habla de discernimiento y sabiduría. Segundo, nos habla de la necesidad del reconocimiento de la autoridad de Dios. Tercero, nos invita a evitar la hipocresía. Sobre el discernimiento y sabiduría, podemos decir que la respuesta de Jesús muestra la importancia de la sabiduría y el discernimiento cuando enfrentamos desafíos o cuestionamientos. No siempre es necesario responder directamente. A veces es más eficaz plantear preguntas que revelen la verdad o las intenciones del interlocutor. Sobre el reconocimiento de la autoridad de Dios. La confrontación también nos desafía a reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Como los líderes religiosos, podemos caer en la tentación de cuestionar o rechazar lo que no entendemos o lo que desafía nuestro status quo. Sin embargo, estamos llamados a ser abiertos a la guía y la autoridad de Dios, incluso cuando nos incomoda o desafía nuestras propias posiciones. Sobre evitar la hipocresía. Este pasaje es un recordatorio de la importancia de la autenticidad en nuestra fe. Los líderes religiosos estaban más preocupados por mantener su poder que por buscar la verdad. Como creyentes, debemos evitar la hipocresía y buscar siempre la verdad con un corazón sincero. Ahora nos enfocaremos en la parábola de los labradores malvados de Marcos capítulo 12. Jesús presenta una parábola acerca de una viña, un propietario y arrendatarios a quienes el dueño alquila el campo. La historia que Jesús narra tiene grandes similitudes con la parábola de la viña en Isaías capítulo 5, donde Dios presenta una acusación contra el Israel infiel. Cualquiera habría reconocido el paralelo, especialmente los líderes religiosos. La historia se desarrolla de una manera muy inusual, dado que los arrendatarios se niegan a entregar el fruto de la viña al propietario. En lugar de ello, maltratan y matan a los siervos que él envía. Finalmente, el dueño envía a su amado hijo, a quien espera que ellos respeten. Pero no ocurre eso. Razonan, en cambio, y extrañamente, que si matan al hijo, la viña les pertenecerá. Su descabellado razonamiento es sorprendente, y la sentencia que se les impondrá está justificada. En la parábola de los labradores malvados encontramos los siguientes elementos simbólicos. El dueño de la viña representa a Dios. El viñedo es Israel, la nación escogida de Dios. Los viñadores son los líderes religiosos
y el pueblo de Israel, que fueron encargados de cuidar de la viña, es decir, de la nación y su relación con Dios. Los siervos son los profetas que Dios envió a lo largo de la historia para llamar a Israel al arrepentimiento y a la justicia, quienes fueron rechazados, maltratados o asesinados por el pueblo y sus líderes. El Hijo amado es Jesús mismo, el Hijo de Dios, quien también sería rechazado y asesinado por los líderes de Israel. El juicio final. La destrucción de los viñadores malvados representa el juicio que vendría sobre los líderes religiosos por su rechazo del Hijo, y la viña sería dada a otros, refiriéndose a la extensión de las bendiciones del reino de Dios a los gentiles y a un nuevo pueblo de Dios que aceptaría a Cristo. Ahora mencionaremos algunas implicaciones de esta parábola en los creyentes actuales. Primero, reconocer la autoridad de Jesús. La parábola nos llama a nosotros, los creyentes, a reconocer y aceptar la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios y la piedra angular del reino de Dios. No hacerlo equivale a repetir el error de los líderes religiosos que lo rechazaron. Segundo, responsabilidad espiritual. Así como los viñadores fueron responsables del viñedo, los creyentes somos responsables de la viña que Dios nos ha confiado, ya sea nuestras vidas, familias, comunidades o ministerios. Dios espera frutos de justicia, amor y fe. Tercero, advertencia contra la rebelión. La parábola sirve como una advertencia contra rechazar los mensajes de Dios y resistir a hacer su voluntad. Como creyentes debemos estar atentos a la corrección divina y ser receptivos a los pastores y líderes espirituales que Dios tiene en su iglesia. Cuarto, esperanza en la justicia divina. Finalmente, el juicio de los viñadores malvados asegura a los creyentes que la justicia de Dios prevalecerá y que su reino será establecido, aunque los poderes de este mundo se opongan. Deberes terrenales y resultados celestiales. Jesús en Marcos capítulo 12, versículos 13 al 27, trató dos temas importantes con grandes enseñanzas espirituales. El primer tema, la cuestión del tributo. El segundo, la pregunta sobre la resurrección de los muertos. Veamos un resumen del relato bíblico del primer tema, la cuestión del tributo. Fariseos y herodianos intentan atrapar a Jesús con una pregunta sobre pagar tributo a César. Jesús, al ver su hipocresía, les pide una moneda y pregunta de quién es la imagen. Ellos responden, de César. Jesús les dice que den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, asombrándolos con su respuesta. Los líderes religiosos estaban tratando de sorprender a Jesús en algo que pudieran usar para condenarlo ante el gobernador romano o ante el pueblo. En el caso de esta controversia, la cuestión giraba en torno al pago de impuestos. En esa época y lugar, negarse a pagar los impuestos podía ser interpretado como un acto de rebelión contra el gobierno romano, un delito grave. La respuesta de Jesús acerca de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios lo puso a salvo de una trampa, pero también significó una profunda lección sobre la responsabilidad del creyente hacia el gobierno. El pensamiento inspirado dice: Jesús declaró que, ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano,
debían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero, mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. De este primer tema, la cuestión del tributo, se pueden extraer 3 enseñanzas espirituales clave. Primero, discernimiento espiritual. Segundo, balance entre lo terrenal y lo espiritual. Tercero, la integridad en el servicio a Dios. Sobre la primera enseñanza, discernimiento espiritual, Jesús muestra un agudo discernimiento espiritual al percibir la hipocresía de los fariseos y herodianos. No se deja engañar por sus palabras halagadoras, sino que entiende sus verdaderas intenciones. Esta enseñanza nos invita a cultivar un discernimiento que nos permita ver más allá de las apariencias y las intenciones ocultas de los demás, y a no dejarnos llevar por elogios o trampas que buscan desviarnos de la verdad. La segunda enseñanza, el balance entre lo terrenal y lo espiritual, Jesús enseña la importancia de dar a cada cosa su debido lugar. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta declaración subraya la necesidad de equilibrar nuestras responsabilidades terrenales con nuestras obligaciones espirituales. Como creyentes, debemos cumplir con nuestras obligaciones civiles, como pagar impuestos, pero sin olvidar que nuestra lealtad y devoción principal deben estar dirigidas a Dios. La tercera enseñanza, la integridad en el servicio a Dios. Los fariseos y herodianos intentan atrapar a Jesús en sus palabras, pero él responde con verdad y sin comprometer su integridad. Esta enseñanza nos motiva a actuar siempre con integridad, sin importar las circunstancias o las presiones externas. Al igual que Jesús, debemos mantenernos fieles a la verdad de Dios y a nuestros principios, incluso cuando enfrentamos desafíos o intentos de manipulación. Veamos el relato bíblico del segundo tema, la pregunta sobre la resurrección de los muertos. Veamos el siguiente resumen de Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27. Los saduceos, que niegan la resurrección, preguntan a Jesús sobre una mujer casada con 7 hermanos, todos fallecidos sin descendencia, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les responde que erran por ignorar las Escrituras y el poder de Dios, explicando que en la resurrección no habrá matrimonio, sino que serán como ángeles. Además, enfatiza que Dios es Dios de vivos, no de muertos, refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob. Profundicemos ahora sobre la pregunta acerca de la resurrección de los muertos. Los saduceos eran un grupo sacerdotal que aceptaba solo los 5 libros de Moisés como escritura. No creían en la resurrección de los muertos. El escenario que presentaron a Jesús fue probablemente hipotético y tenía que ver con 7 hermanos y una mujer. De acuerdo con la ley de Moisés, a fin de preservar la propiedad dentro de la familia, cuando un hombre moría sin dejar descendientes, su hermano debía casarse con la viuda, y el primogénito resultante de esa unión era considerado legalmente como hijo del difunto. Procurando desacreditar la doctrina de la resurrección, los saduceos proponen aquí un dilema moral. ¿De cuál de los hermanos será esposa la mujer cuando ocurra la resurrección? Jesús contrarresta el argumento de ellos en 2 pasos. Primero, haciendo referencia a las Escrituras. Segundo, haciendo referencia al poder de Dios.
Jesús describe el poder de Dios en la resurrección e indica que la institución del matrimonio ya no existirá en el cielo. Luego, defiende la doctrina de la resurrección apelando a Éxodo capítulo 3, donde Dios dice que es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jesús da a entender que esto significa que Dios los resucitará. Ellos no pueden permanecer muertos si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quienes están por ahora muertos. Sobre este segundo tema, la pregunta sobre la resurrección de los muertos, se pueden extraer las siguientes 3 enseñanzas espirituales. Primero, la importancia de conocer las Escrituras y el poder de Dios. Segundo, la naturaleza transformada de la vida eterna. Tercero, Dios es el Dios de los vivos. La importancia de conocer las Escrituras y el poder de Dios. Esta enseñanza subraya la importancia de profundizar en el conocimiento bíblico y confiar en el poder de Dios para comprender plenamente las verdades espirituales. Un entendimiento superficial de las Escrituras puede llevar a errores graves en la fe y la doctrina. Por lo tanto, los creyentes deben estudiar diligentemente la palabra de Dios y depender de su poder para discernir la verdad. La naturaleza transformada de la vida eterna. Jesús enseña que en la resurrección, la vida será radicalmente diferente de la vida actual, incluyendo la relación matrimonial. Al afirmar que los resucitados serán como los ángeles en el cielo, Jesús revela que la existencia después de la resurrección no estará limitada por las mismas estructuras y relaciones que tenemos en la tierra. Esta enseñanza nos invita a los creyentes a pensar en la vida eterna con una perspectiva transformada, comprendiendo que la gloria y la plenitud de la vida con Dios sobrepasan nuestras experiencias terrenales. Dios es el Dios de los vivos. Esto reafirma la esperanza cristiana en la resurrección y la vida eterna. Los creyentes pueden confiar en que, aunque la muerte física es una realidad, aquellos que están en Cristo vivirán eternamente en la presencia de Dios. Esta verdad fortalece la fe y ofrece consuelo ante la muerte, asegurando que Dios es soberano sobre la vida y la muerte. El mandamiento más importante. Jesús en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34, trató el asunto de la profunda pregunta que le hizo el escriba. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Leamos el siguiente resumen del relato bíblico. Un escriba, al oír a Jesús, le pregunta cuál es el mayor mandamiento. Jesús responde: amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. El escriba está de acuerdo, diciendo que esto es más importante que los sacrificios. Jesús le dice que no está lejos del reino de Dios. Hasta este punto del Evangelio de Marcos, la mayoría de los líderes religiosos, con pocas excepciones, son antagónicos a Jesús. Esto es particularmente cierto en el caso de Jerusalén, donde Jesús ha confrontado al liderazgo acerca de la adoración en el templo, algo que se encuentra en el corazón mismo del judaísmo. Por lo tanto, el hecho de que un escriba escuchara las disputas y apreciara las respuestas de Jesús demuestra honestidad y valentía frente a la animosidad prevaleciente contra él. Habría sido más fácil simplemente permanecer en un segundo plano
y solo observar, aun simpatizando con Jesús. Pero este hombre no hace eso. El escriba penetra hasta el corazón mismo de la religión con su pregunta acerca de cuál de los mandamientos es el más importante. Jesús responde con simplicidad y claridad citando la Shema, la confesión de fe del judaísmo tomada de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. El más importante de los mandamientos, dice Jesús, es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, es decir, con la totalidad del ser. Jesús concede un extra al escriba al mencionar el segundo mandamiento en orden de importancia. Cita nuevamente el Antiguo Testamento, esta vez Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Este mandamiento consiste en amar al prójimo como a uno mismo. El escriba fue honesto y apreció la claridad y la simplicidad de la respuesta de Jesús, reconociéndolas a viva voz. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Uno puede imaginar los ceños fruncidos de los otros líderes religiosos, puesto que el escriba honesto afirma que la respuesta de Jesús es válida, algo que ninguno de ellos estuvo dispuesto a hacer. Jesús también expresó su reconocimiento hacia el escriba por su respuesta honesta al decirle que no estaba lejos del reino de Dios. No estar lejos no significaba estar dentro. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Lo que el escriba todavía necesitaba era reconocer quién era Jesús y seguirlo, un paso adicional en el camino de la fe y de la salvación. Sobre el tema «el mandamiento más importante», se pueden extraer 3 aplicaciones para los creyentes actuales. Primero, amar a Dios con todo el ser. Segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Tercero, el valor del amor sobre los ritos y formalismos religiosos. Sobre amar a Dios con todo el ser, la aplicación es la siguiente. Los creyentes debemos centrar nuestra vida en el amor a Dios, abarcando corazón, mente y fuerzas. Esto significa que cada aspecto de nuestras vidas, pensamientos y acciones debe alinearse con ese amor, colocando a Dios como la máxima prioridad. Sobre amar al prójimo como a uno mismo, la aplicación es la siguiente. Jesús enseña que el amor a los demás es inseparable del amor a Dios. Como creyentes estamos llamados a amar al prójimo con la misma intensidad y cuidado con que uno se ama a sí mismo. Esto se traduce en acciones concretas de bondad, justicia y compasión hacia los demás, buscando siempre el bien de los otros, sin egoísmo. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. Amar al prójimo también incluye perdonar, apoyar y servir a los demás, reflejando así el amor de Dios en nuestras relaciones cotidianas.
sobre el valor del amor sobre los ritos y formalismos religiosos, la aplicación es la siguiente. El escriba reconoce que amar a Dios y al prójimo es más importante que todos los sacrificios y rituales religiosos. Para los creyentes actuales, esto significa que la verdadera fe no se mide solo por la participación en las actividades de la Iglesia o actos religiosos, sino por el amor genuino que se manifiesta en nuestras vidas. Los ritos, la observancia del sábado y las prácticas religiosas son valiosas, pero solo cuando están acompañadas por un amor sincero y una relación viva con Dios y con los demás. Este amor debe ser el motor de todas nuestras acciones, superando cualquier formalismo vacío. Estas tres aplicaciones nos invitan a nosotros los creyentes a vivir una fe auténtica y práctica, donde el amor a Dios y al prójimo se convierte en la fuerza impulsora de su vida espiritual y cotidiana. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.